Hola, mucho gusto, Dios te bendiga. Soy Gerson Antonio Gil Loaiza y soy estudiante de la institución universitaria Bautista en la ciudad de Cali, Colombia. Estoy en el curso de Introducción al Antiguo Testamento 1, materia dictada por el docente Luis Carlos Rincón. Y en esta hora quiero tocar un tema, quiero hablar sobre un tema bien especial, bien interesante, el cual es la inspiración bíblica. Para ello quiero que leamos un texto de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y como vamos a hablar de la inspiración, hay un término bien especial que se destaca acá, el cual es el que estamos hablando, sobre la inspiración. Y este término tiene su origen en el griego, el cual significa teopenestos. Y este término es usado para la sabiduría o los sueños que vienen de parte de Dios. ¿Ya? Entonces, la inspiración es la obra de Dios a través del Espíritu Santo sobre hombres, sobre personas santas en tiempos antiguos para garantizar las distintas formas de revelación de Dios que se pudieran transmitir a los demás con exactitud y finalmente se escribieran con una precisión, eh, que fueran de manera exactas y con mucha precisión. La inspiración es aquella influencia del Espíritu de Dios sobre las mentes de los autores de la Escritura, que hizo que sus escritos fueran el registro de una revelación divina, progresiva y suficiente, cuando son tomados entonces como un conjunto e interpretados por el mismo Espíritu que los inspiró, para llevar a Cristo y a la salvación a todo aquel que lo desee honestamente. Entonces la inspiración es esa influencia de parte de Dios sobre este tipo de personas que Dios llamaba, Dios usaba para que la revelación, es decir, el mensaje, pudiera ser captado de la mejor manera y pudieran entonces llevar aún a Cristo a las personas y que este mensaje de salvación llegue a todos aquellos que lo acepten de manera honesta. Ese mismo espíritu les ayudaría a entender tanto la revelación que había sido inspirada a estos escritores santos. Bueno, entonces también vemos que la inspiración en primer lugar es esa revelación que es recibida por personas o por seres humanos escogidos. No a cualquiera llegaba esta inspiración o no a cualquiera llegaba este mensaje revelado, sino que Dios escogía a personas específicas para estos mensajes específicos. Amén. Luego entonces se transmitía de manera oral, porque en muchas ocasiones, como se presentó en antiguos momentos de la historia de la humanidad, entonces no había la forma de escribirlo en el momento, entonces se iba transmitiendo de manera oral a las diferentes personas que iba de pronto dirigido un mensaje, pero este mensaje comenzaba a pasar de generación en generación. Entonces el proceso de preservación hasta el instante de la escritura, es decir, de codificar el mensaje, no llegaba de manera uniforme. Y esta inspiración se conoce, se entiende y la podemos ver que es exhalada, era exhalada por Dios. Entonces esto nos indica que la escritura tiene como fuente exclusiva a Dios. Su propósito entonces es provocar consecuencias en la persona, escúchelo bien, que las lee o también que escucha el mensaje que ha sido plasmado, entregado de manera oral, y el propósito entonces es provocar una consecuencia, afectar de manera positiva al receptor del mensaje que viene de parte de Dios. En algunos casos, el receptor la dictó a un amanuense. ¿Qué es un amanuense? Vamos a verlo en la palabra en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 36,
capítulo 36, verso 4, mire lo que dice el texto bíblico, dice, y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Entonces, un amanuense es un escribiente, es un copista, es a manera de secretario, es un copiante, un mecanógrafo. En resumidas cuentas, podemos decir entonces que el amanuense es un secretario, es un escritor. ¿Ya? También este amanuense podía recopilar por el autor todas las distintas formas en que se transmitió el mensaje. ¿Ya? Y también esto lo vemos en Lucas capítulo 1 del verso 1 al 4 en el Nuevo Testamento, el cual dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado. Entonces, el escritor comienza a investigar acerca de esta inspiración, de esta revelación, es decir, investiga sobre el mensaje y sobre los sucesos para recopilar la idea, el concepto del mensaje de Dios. Entonces dice, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, el copista, el escritor sagrado, se daba la tarea de buscar las diferentes formas en que había sido transmitido el mensaje, recopilar la información que contenía la revelación y posteriormente entonces esta era la inspiración de la manera en que Dios inspiraba al escritor. Posteriormente también se hicieron varias copias en el idioma original y luego a diferentes traducciones. Entonces el Antiguo Testamento podemos ir comprendiendo de que fue inspirado, fue plasmado inicialmente en hebreo, en arameo también, y el Nuevo Testamento en griego. De ahí en adelante vinieron entonces diferentes traducciones, diferentes versiones, lo cual hoy podemos disfrutar de ellas. También la revelación precedió, mucha atención a lo que les voy a decir, la revelación precedió a la Biblia, es decir, es antes de la Biblia, del canon bíblico. La Biblia entonces es producto de la revelación, entonces es el resultado. Primero se revela el mensaje de Dios, es inspirado y después de esta inspiración viene a ser codificado. La revelación entonces de Dios a Israel produjo el Antiguo Testamento, el texto veterotestamentario. El Antiguo Testamento entonces, vamos ya en síntesis, sacando conclusiones, no produjo, el Antiguo Testamento no produce la revelación de Dios a Israel, es antes. La revelación de Dios a Israel es la que produce entonces el Antiguo Testamento. De la misma forma entonces, vemos que la revelación de Dios en Jesucristo, que es se dice en el Nuevo Testamento que Jesucristo, el Señor Jesucristo, es la máxima revelación o la completa revelación de Dios al hombre, al ser humano. Y esta máxima revelación, es decir, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, es el que produce el Nuevo Testamento. Entonces, podemos decir que el Nuevo Testamento no produce la revelación de Dios en Jesucristo, ¿ya? Primero se revela el mensaje, se inspira a los escritores, a los agiógrafos, y ellos son los que entonces plasman los canon tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento para, en definidas cuentas, ya codificar o condensar todo lo que es el canon bíblico. Entonces, primero se revela, se inspira y posterior a ello, entonces es copiado. Amén. Bueno, vamos entonces a analizar las diferentes teorías de inspiración bíblica. Hay muchas posturas, pues la manera en que se concibe la inspiración del texto bíblico no ha sido
aceptada de manera generalizada como una sola. Es decir, no hay una sola postura, no hay una sola forma de ver la inspiración bíblica. Se han generado muchas teorías sobre la inspiración bíblica y vamos a ver algunas de ellas. Existen varias concepciones con respecto a la forma de la inspiración bíblica. Hay muchos conceptos, hay muchos puntos de vista, pero trataremos de ver algunos de ellos. En primera instancia está o vemos la teoría de la inspiración verbal con inerrancia. No es que haya un orden específico, no es que vaya yo a seguir eh, como una forma de verlos paso a paso, sino que vamos a ver algunas teorías y entre ellas, en primera instancia, vamos a hablar sobre la inspiración verbal con inerrancia. Entonces, esta teoría afirma la inspiración divina de las palabras, no solo de las ideas. Esto nos da a entender de que el hombre actúa como un secretario, como venimos de pronto hablando, que el hombre actúa, el instrumento que Dios se provee, el ser humano, actúa como un secretario que escribió lo que Dios le dictó. El agiógrafo, que el amanuense, escribe exactamente cada palabra que es escrita, todo es dictado por Dios. Y esta postura aboga por la inerrancia total de las escrituras. Entonces, en esta teoría, se debe responder a la crítica del dictado, en la que se considera a los autores bíblicos como instrumentos pasivos, simplemente escritores. Esto nos da a entender de que el escritor se sentaba, era inspirado por Dios y que cada palabra, cada texto, cada frase tienen inerrancia, no se equivocan en nada porque todo es dictado por parte de Dios. Por lo que entonces no se consideran verdaderos autores, porque no son autores del texto bíblico, sino que son copistas, son secretarios, son escritores, ¿ya? Y entonces la autoría viene única y exclusivamente a ser de Dios. Esto es lo que nos habla la teoría de inspiración verbal con inerrancia. No hay margen de error en el texto bíblico. Ahora entonces vamos a ver otra teoría que es la teoría de la inspiración verbal limitada. Y esta enfatiza en la individualidad y diversidad de los autores bíblicos, especialmente en el lenguaje. Entonces, en el lenguaje que utiliza el escritor, comienza a dejarse ver la personalidad del escritor. Aunque la inspiración se extiende a las palabras que usan, la inerrancia entonces se limita a cuestiones de doctrina y ética. Entonces el escritor, cuando hablaba de cuestiones de doctrina y de ética, entonces aquí operaba la inerrancia. En el resto de escritura, entonces ya se dejaba ver, como les vengo diciendo, la personalidad y la humanidad del escritor. Hay otra teoría y la cual nos habla de diversos niveles o grados de inspiración. Vamos a ver esta teoría también. Y según esta posición, la inspiración divina funcionó de una manera distinta en varios niveles. Entonces, esta inspiración tenía diferentes niveles. El primer nivel de esta teoría es la superintendencia. Y este nivel habla acerca de que Dios no permite que el autor caiga en errores, como una especie de inerrancia, que es inequívoco el texto y que el autor no desarrolla errores en el texto bíblico. Es la superintendencia. Dios no permite que haya equivocación en el autor. El segundo nivel de esta teoría es la elevación y habla acerca de que Dios eleva el pensamiento del autor, una especie de éxtasis, una especie de estado en el cual el pensamiento es elevado, por eso habla acerca de la elevación, entonces el pensamiento se proyecta, llega a un punto en el cual Dios toma este pensamiento y la mente del escritor y puede entonces desarrollar la escritura de una manera superior, por decirlo de alguna forma.
El tercer nivel entonces es la dirección. Y es que Dios instruye al autor en cuanto a lo que debe de incluir y lo que debe de omitir. Entonces, esta es el tercer nivel de esta teoría. Viene una cuarto nivel. Ya el primero es superintendencia, el segundo elevación, el tercero dirección, el cuarto es entonces la sugestión. Y este nivel es que habla acerca de que Dios determina tanto los pensamientos como las palabras que ha de utilizar el autor. Entonces, todo el escritor sagrado, el agiógrafo, es sugestionado por completo, tanto su pensamiento como sus palabras son sugestionadas por Dios. Ahora otra teoría nos habla acerca de la inspiración parcial. Esta inspiración es parcializada y esta teoría entonces nos plantea que algún aspecto de la Biblia está exceptuado del impacto directo de la inspiración divina. ¿Cómo así? Entonces, quiere decir que las ideas de los autores bíblicos estaban inspiradas. No solamente el lenguaje y otras cosas, es decir, no su lenguaje era inspirado por Dios, solamente la idea, el concepto era inspirado por Dios, pero ya lo que era su lenguaje, ya lo que el escritor usara en cuanto a ilustraciones, ejemplos, inclusive citando a otros autores, otro tipo de mensajes, tanto estas citas como referencias de lugares, de fechas, no eran inspirados por Dios. Es decir, que solamente la idea era inspirada. Ya el autor, de la manera en que plasmara o codificara el mensaje, ya en esa parte no hacía operancia, por decirlo de alguna forma, no operaba la inspiración divina. Ahora, vamos a hablar acerca de otra teoría y es la teoría de la inspiración cristiana universal. Mucha atención a esta teoría porque tiene cosas interesantes de las cuales hay que analizar con detenimiento y es esta teoría de inspiración cristiana universal. También es llamada como la teoría de la iluminación. Y esta teoría entonces plantea que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de la misma manera en lo que es inspirado todo cristiano. Es decir, que todo cristiano tiene inspiración de parte de Dios. Y universal quiere decir todo el mundo. Entonces que todos los cristianos, todos los creyentes tienen el mismo nivel de inspiración que tuvieron los escritores sagrados. Por lo tanto, no fue necesaria una asistencia divina especial en la producción de las escrituras cristianas. Entonces, esta teoría habla de que cualquier creyente, cualquier cristiano puede escribir, puede plasmar un mensaje y elevarlo a al mensaje escrito por los diferentes geógrafos del canon bíblico. Entonces pone en ese mismo nivel que entonces da a entender lo que les vengo diciendo, que cualquier persona que crea en Dios, que sea cristiano, puede escribir también un texto sagrado. Y esto da entonces al nivel que los escritores del texto bíblico los ponen en un plano normal y común como cualquier otro cristiano. Vemos ahora entonces la teoría, vamos a pasar a otra teoría y es la de la inspiración natural o de intuición. Teoría de la inspiración natural o intuición. También mucha atención a esta teoría. Esta teoría afirma que los autores de los libros bíblicos estaban inspirados del mismo modo que lo estuvieron poetas, filósofos, genios, músicos, y pone entonces también en el mismo plano a genios, a filósofos, poetas, tales como Homero, este escritor, a William Shakespeare, también a Beethoven, Mozart, eh, pone a todos estos genios en el mismo nivel, como por ejemplo genios o grandes
eminencias de nuestra última época en diferentes disciplinas o artes, como por ejemplo en la física a Albert Einstein, de pronto en el deporte a Lionel Messi, a diferentes hombres que han destacado en diferentes disciplinas y en artes. Esta postura entonces nos habla de que todos los seres humanos están inspirados, todos los seres humanos. Y entonces la inspiración solo varía de intensidad, ¿ya? Entonces, dependiendo el área en la cual se desarrolla, asimismo será el diferente tipo de intensidad de esta inspiración. Entonces, en resumidas cuentas, nos habla esta teoría de la inspiración natural o de intuición es que la producción del canon bíblico, la producción de las sagradas escrituras, es más vista como un genio religioso o poético. Es algo que sobresale entre la religión y la poesía. Y los que escriben esto son genios de esa área, de ese entorno religioso o poético. Entonces, los defensores de esta posición no encuentran ningún rasgo único, es decir, no encuentran un carácter diferenciador de la Biblia al ser comparada con otros libros sagrados y por eso ponen en el mismo nivel de pronto con el Corán y con otros textos sagrados para otras religiones. Entonces, hasta aquí hemos visto varias posturas, varias teorías. Hay otra teoría que también vamos a analizar en este momento y es la teoría de la inspiración dinámica. Esta teoría de inspiración dinámica nos habla de que Dios inspiró su mensaje, pero también entonces permitió que el autor humano lo transmitiera de acuerdo a su estilo, de acuerdo a su inclinación, de acuerdo a su forma, de acuerdo a la manera en que deseaba y le quedaba mucho más fácil ser entendible o recibido el mensaje de parte de sus receptores. Entonces, tanto permite Dios que esta inspiración dinámica esté de acuerdo a el estilo literario del escritor, a los conceptos del escritor, también el entorno, permite que el entorno tenga mucho que ver en la forma en que es escrito, plasmado o codificado el mensaje y aún el contexto histórico y también la idiosincrasia de cada uno de los escritores podían permear, podían influenciar el estado de ánimo inclusive del escritor. Entonces, esta teoría presenta de que Dios permite que incluso la problemática que vive el autor quede plasmada en el texto bíblico o en el libro que el agiógrafo está desarrollando. Entonces, esto nos muestra, esta teoría de inspiración dinámica, habla y nos recuerda que Dios está tratando con seres humanos y que el ser humano es compuesto por debilidades, es compuesto por un sinnúmero de situaciones, que su entorno, que su problemática social, que todo lo que está ocurriendo a su alrededor y aún su concepto de vida, su idiosincrasia, como lo venimos hablando, puede quedar plasmada y aún queda plasmada, se registra, se puede detallar en el texto bíblico. Entonces, esta teoría, en resumidas cuentas, nos permite ver la problemática que estaba viviendo el autor en ese momento y queda plasmada en el texto. Para recordarnos que entonces Dios trata con seres humanos con todas sus debilidades y pensamientos. Entonces, hasta aquí, recordemos, hemos visto varias teorías de la inspiración bíblica y vamos a repasarlas. Entre ellas entonces tenemos la inspiración verbal con inerrancia, que el texto no tiene margen de error. Viene entonces la segunda teoría, que es la inspiración verbal limitada, que se limita solamente al pensamiento, más no
en el lenguaje. Y en el lenguaje se puede ver entonces la personalidad de el escritor. Vimos también entonces la inspiración en diversos niveles o grados de inspiración, la supremacía, vimos la elevación del pensamiento, vimos la dirección de parte de Dios en qué debe de incluir y qué debe de excluir o omitir el escritor, y la sugestión, que es el cuarto nivel de la teoría de los diversos niveles o grados de la inspiración. Vimos entonces también la inspiración parcial, que entonces Dios inspira al escritor y la inspiración va solamente en la idea. Ya el escritor, independientemente del lenguaje que utilice, las ilustraciones, las citas o referencias, ya no hay incidencia de la inspiración divina. Vimos entonces también una, una teoría que hay que prestarle mucha atención y cuidado con ella, y es la inspiración cristiana universal, que todos los cristianos tienen la misma capacidad de inspiración que los escritores del texto sagrado. La inspiración también, vimos la teoría de inspiración natural o intuición, la cual nos habla de que todos los seres humanos tienen un tipo de inspiración y que esto del texto bíblico sagrado es más una genialidad en la rama o en el área de la religión, como también de la poesía. Y vimos entonces también la inspiración dinámica con la cual hemos cerrado y culminamos, y es que Dios entonces permite que el escritor, que el agiógrafo, pueda entonces dejar y plasmar tanto sus emociones, sus sentimientos, principalmente con la revelación, con la inspiración, el mensaje de Dios, pero adorna este mensaje con sus sentimientos, con sus problemáticas, con sus debilidades, con sus pensamientos, con todo lo que está sucediendo en su entorno, a su alrededor. Todo esto queda plasmado. De la misma forma, entonces, que podemos nosotros concluir viendo todas estas teorías, analizando todo esto que se presenta de diferentes em, estudiosos de la palabra del Señor, concluimos entonces como dice el texto bíblico. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y recopilando todas estas teorías, podemos entonces nosotros concluir, llegar a esta conclusión de que realmente el texto bíblico es inspirado por Dios, sea inerrante o sea infalible, que quiere decir de que no interesa si hay algunas cosas, algunas citas, algunas referencias que no son tan exactas, no hay fechas tan exactas, no hay personajes tan exactos, pero el mensaje de Dios es infalible, no tiene forma de desviarse, pues es la palabra de Dios. En pocas palabras, la Biblia, por mucho que se diga la Biblia, el texto sagrado seguirá siendo el texto sagrado por encima de teorías, por encima de lo que diga el hombre, siempre será entonces considerada como la palabra de Dios. Y como entonces se escribe a Timoteo en esta segunda carta, el capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y estas utilidades, eh, el deseo, el propósito del texto bíblico es causar un efecto, algo que desarrolle un cambio. Y principalmente nos enseña el texto bíblico, nos redarguye, nos lleva a una reflexión que nos impulsa a un cambio y nos corrige. Obviamente el texto nos llevará a corregirnos. Y cuarta y última utilidad de la inspiración del texto, del mensaje de Dios al hombre, es para instruir en justicia. Así que, bueno, gracias a Dios por lo que hemos visto hasta este momento, y esperamos y confiamos en el Señor que podamos seguir aprendiendo un poco más acerca de estos
de estas maravillosas enseñanzas. Recordemos entonces que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios les bendiga.